Ahorita no puedo hacer ningún comentario en cuanto a los exámenes porque hay 2 compañeros que se están evaluando. De hecho, tienen que estar con la cámara encendida. Buenas noches, Lick. Yo soy el que me va a evaluar, disculpe. Bueno, ya le va a llegar a las -4 del examen. Ok, muchas gracias. Gracias, Cuando le licenciada. llegue el examen, enciende la cámara. Bueno. Bueno, Lick. Bien. El último delito que vimos fue, o más bien el artículo fue el 172, ¿verdad? Que es la extinción de la pena en los delitos contra el honor. Y pues hoy nos toca iniciar con el título tercero, cuyo bien jurídico de estos delitos es la libertad e indemnidad sexual de las personas, no de los delitos contra, sino la libertad e indemnidad sexual de las personas. El artículo 173 regula lo que es el delito de violación. Señala que quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas o obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Es decir, que el delito de violación, uno de los elementos que se va a tener en cuenta para constituirlo es de que existe violencia física o psicológica. Se tiene acceso carnal con la víctima. 3 vías: la vaginal, la anal o la bucal. O bien se le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas o se obligue a otra a introducírselos a sí misma. En el último párrafo señala que también se dará delito de violación cuando la víctima sea una persona menor de 14 años, aunque no medie violencia física o psicológica. ¿Qué quiere decir? Que si no media violencia física o psicológica y es una adolescente de 15 años que ha tenido acceso carnal o ha tenido relaciones sexuales con otra persona de manera consensuada, es decir, de común acuerdo, ahí no va a existir delito. Pero si una adolescente de 14, menor de 14 años, tiene relaciones sexuales, aunque sea de manera consensuada, que no exista violencia física o psicológica, el delito va a ser violación. ¿Ya? Este delito sí. Buenas noches. Es decir, que mayor de 14 años, si es de manera consensuada, no hay ningún delito. No. Si es menor, sí.
Menor de 14, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno. Peter, antes de que se me olvide, usted tiene que asignarse en la sección A hoy. A la sección Ali. Está asignado, perdón, está en la sección A. Tiene que asignarse en la B. Ah, bueno, entonces me voy a asignar a la Beli. Es que no sé qué pasó ahí. Mm. ¿Y cómo le hago? Solo me asigno. Tiene que borrar la asignación que tiene y volverse a asignar en la B. Y eso no tengo ningún problema con el examen que hicimos, Lira. No. Ah, bueno, entonces lo voy a hacer. Ahora, Gracias. conmigo no, porque yo doy en las dos secciones. El problema va a ser con otro catedrático que solamente dé en la A o dé en la B. Está bien, Lira. Voy a ver eso. Gracias. Va, verifique ahí. Bien, Te lo entonces, agradezco. ¿alguna pregunta con respecto al delito de violación? La pena se impondrá sin perjuicio a las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Es decir, que para poder cometer un ilícito de violación, una persona o personas pueden al mismo tiempo cometer otros delitos. Entonces, aquí, ajeno a los otros, a este delito y a los otros delitos, aquí se le va a sancionar por todo de conformidad como dice la ley. Puede ser que se les aplique un concurso de delitos, pero eso ya queda a disposición del juez. El artículo 173 bis regula el delito de agresión sexual y señala que con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí mismo, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Bien, la diferencia en la agresión sexual es que no va a haber acceso carnal. Es solamente la realización de actos con fines sexuales sin llegar a tener acceso carnal. Pues para entendernos mejor, que no vaya a haber ningún tipo de penetración como la que está regulada en el delito de violación. Porque entonces sí ya En variamos este de caso, Lidia, agresión es sexual. como Sí, digo. en este caso se puede tomar en cuenta aquellas personas que, por ejemplo, van en la calle, va una señorita y le tocan sus pompas, por decir así. Sí. ¿Eso es agresión sexual? Sexual, agresión sexual. Ok. También, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, en el transporte público en Guatemala, ¿no? Que muchos hombres están sobándose ahí su pene en las partes de atrás, vamos a decirlo así, en las nalgas de las mujeres o de repente de los hombres también, ¿no? Es una forma también de tomarlos como actos con fines sexuales, no para la víctima, sino para el victimario. El toqueteo que hay, como dice usted, el tocarle las nalgas a las mujeres o tocarle otra parte del cuerpo, ¿no? Sin llegar a realizar las acciones estipuladas en el delito de violación. Se entiende cuando uno dice agresión sexual, como cuando hablamos nosotros es que ella fue víctima de agresión sexual, pero aquí hay que ser muy claros. Si ella fue víctima de agresión sexual porque fue violada,
hay que ponerle nombre y apellido, violación. Es el acceso carnal en las diferentes vías que señala el artículo 173. Ahora bien, si solo se producen actos con fines sexuales o eróticos, el toqueteo, todo aquel toqueteo que va antes de la relación sexual, en el caso cuando se practica en una pareja, pues a eso le podemos decir siempre y cuando pues sea aquí. Le agregaríamos, Ronnie, el toqueteo de una manera violenta, ¿no? Bueno, el hecho de hacerlo en la calle, pues ninguna mujer creo que está satisfecha con que le estén haciendo eso, ¿no? Claro. Lick, también entraría en cuenta, como ahí habla también, dice física o psicológica. ¿Qué pasa si también una persona le dice, adiós, mamacita rica, que qué buena estás, que te voy a agarrar, te voy a comer, te voy a... un montón. Eso también entra como, entra como Sí, agresión sexual, ¿verdad? como agresión sexual. Mire, esa maña no es costumbre, es maña que tienen los albañiles. Los albañiles pasa una patoja y es unas vulgaridades. Eso ya deja de ser un piropo. Para mí no es un piropo, es una ofensa, es una falta de respeto que encuadra en un delito de agresión sexual. Porque al final no sería falta, Lick. ¿Cómo? Al final no sería falta. No. Por solo haber... Es que mire, pues, usted va de acuerdo a lo que usted está escuchando que dice, usted va a determinar la gravedad o no. Una falta, pues, está bien. A veces que un piropito, pues, tal vez no tan vulgarote como se echan a uno, ¿no? Pero mire, yo he escuchado, aquí cerca de la casa estaban haciendo un sanatorio. Y cuando estaban en el tercer nivel, créanme que hasta aquí se escuchaban las vulgaridades que decían, porque para colmo, y discúlpeme si alguno de ustedes trabaja en albañilería, claro que eso no es ningún un trabajo que no merezca respeto, pero cuando tienden terrazas, ¿no? Que madrugan, es un laberinto. Y para colmo pasa una mujer, por Dios santo, en ese silencio de la madrugada, cuando empiezan a trabajar, se escuchan unas vulgaridades. Entonces, yo considero que no es la forma de agradar a una mujer, ¿no? Estarle diciendo esas cosas. Y como le digo, puede llegar a constituir una agresión sexual. No violencia contra la mujer, pero sí una agresión sexual. Pero usted está diciendo que puede llegar. Entonces, ¿hasta qué punto podría determinarse que puede llegar a ser una agresión sexual? Mire, pues, usted me dice psicológicamente, bueno, que me diga eso que me dijo usted. Habría que verlo en qué circunstancia usted lo dice, en qué lugar usted lo está diciendo. Por ejemplo, que te voy a agarrar y te voy a hacer no sé qué. Y si usted lo dice en un lugar apartado en donde no pasa mucha gente, claro que psicológicamente está afectando a esa persona. Y si lo dice así en público, donde hay bastante gente, al final la persona también, o sea, la mujer en este caso, le daría un poco de psicológicamente vergüenza, está ¿no? incómoda, ¿no? Está causando un cambio psicológico en ella, porque que le estén diciendo ese tipo, esas tapotas. Ajá, por eso le Yo preguntaría. si presentara la denuncia, la señora se iría por agresión sexual. Ok. Porque aquí mismo lo dice, Si es no tanto el abuso. ¿Cómo? Si es tanto el abuso y la incomodación de la Sí, persona. por eso le digo, es que hay maneras de hablar, ¿no? De entrarle a una persona, sea este hombre, sea este mujer. Pero generalmente hay ciertos
pues vamos a decirle piropos, algunos muy despectivos, muy vulgares, que encuadran en el delito de agresión sexual. Como dijo Ronnie, por ejemplo, eso que se lo diga más que es que a veces de veras que hasta es incómodo escuchar las cosas que se dicen, ¿verdad? Pero si el hombre que lo dice es guapo, las mujeres no dicen nada, Ale. ¿cómo? Si el hombre que lo dice es guapo, las mujeres no dicen nada. Bueno, si les gusta a las mujeres que las traten así, ¿no? Licenciada. Sí, Ya. diga. No sé si en alguna ocasión cuando usted estaba estudiando, bueno, yo soy carnet 96, ¿va? Uh-huh. Cuando uno iba a ingeniería, usted nunca fue a ingeniería, por allá a dar una vuelta, acompañar a una amiga o algo. No le, Y hasta ya no la cosa que cuando pasaba alguna patoja, había como una pequeña placita, ¿va? Y cuando pasaba una patoja ahí, era aquella silbadera y le decían de todo. Pero ya parecía que las patojas pasaban a propósito. Sí, porque es que como que le digan, mira, pasé, ahí hay bombas y ahí pasaban, ¿va? sí. Entonces, Es era una... una cuestión de gustos. Sí, licenciada. Es cuestión de gusto, le digo. Hay quienes les gusta ser tratadas así, ¿va? Ajá. No, yo pensé que había tenido alguna vez la oportunidad de ver eso ahí en No, ingeniería. fíjese que no, yo principalmente me movilizaba de ahí de la avenida Petapa Cabal para la facultad y de la facultad para la avenida Petapa, porque como estudiaba de noche, Ah, ya. entonces no tenía, digamos, el tiempo como para... Con decirle que hay mucho lugar ahí en la universidad que no conozco, solo conocí el camino Ajá. que me A llevaba a ver. la selecta, diría, la facultad. Ah, bueno, sí, sí, porque en ingeniería eso era algo muy particular. No sé si ahora, pero hace 25 años me acuerdo que pasaba una patón ahí y era una patanería así total, ¿va? Y entonces, pero seguían pasando ahí, ¿va? Y en taconadas y todo. Y cualquiera diría, no, pero no tienen derecho, pero igual la gente lo hacía, ¿va? Todos los estudiantes. Entonces, no sé cómo se califica eso, pues, porque era un pedacito cabal donde pasaban. O sea, tenían la oportunidad de pasar entre los estudiantes, ¿no? Pero pasaban ahí. O sea, Pero hay pues, gente. no, se vuelve cultural esa cosa, ¿va, Lick? Sí, o sea, hay gente que ya lo mira como que es normal, ¿va? Y por eso no Pero denuncian. tiene mucho que ver, como le digo, La quién incomodidad se de la persona. considere víctima, ¿no? Si Ya. eso le ofende, no le ofende, si consideran que es suficiente para poner una denuncia, ese ya queda en manos de quien se sienta ofendida o quien se sienta víctima de la comisión de este delito, ¿va? Pero por lo menos ahí está para hacerlo ejecutar y en su momento si hay alguien porque la verdad que sí, mire, en Guatemala, sobre todo por la cuestión del transporte público, el año pasado creo que detuvieron no sé si a 2 o 3 hombres que se subían a la camioneta solo para estar sobándose ahí con las personas, ¿va? Entonces, se fueron por el delito de agresión sexual. Entonces, imagínense si empiezan así, ya poco a poco pueden llegar ya que eso no les satisfaga, irse a una violación. Es delicado, porque a veces le dejaban hasta lo húmedo ahí a las muchachas, ¿no? Porque la necesidad del transporte público en Guatemala es grande. Yo me acuerdo que, como dice Eli, cuando uno iba
en los buses para su casa. A veces uno tenía que correr a la puerta de atrás y así lo subían a uno. Entre todos lo subían, ya no había necesidad de subirse uno por la cantidad de gente que iba a estudiar, ¿va? Entonces, muchos aprovechaban esa situación para estar tocando a las patojas. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Milton, ¿ya le llegó el examen? A mí sí, licenciada. Sí, ya le llegó. Buenas noches, Lick. ¿Ya le llegó? ¿Ya le llegó su examen? Milton. ¿Sí? ¿Ya le llegó su examen, le digo? No, Lick, no, Lick. Ahora reviso. Deje comer hamburguesa y concéntrese en su examen. A ver. Bien, la pena que se va a imponer en el caso del delito de agresión sexual es de 5 a 8 años. Ya, Lick, ya me llegó mi examen. Bueno, entonces conteste, pues. Okay. Cámara abierta. Licenciada, y cuando son mayores de 14 años, ¿qué ley entraría ahí? Es que fíjese que antes se constituía parejo, ¿eh? Aquí no existía si era menor a 14, mayor a 14. Esto lo hacen porque hoy en día, a como está la modernidad, los patojos se empiezan a muy temprana edad a tener relaciones sexuales. Es, digamos, lo moderno de otros países, pues hasta aquí se está dando, ¿no? Entonces, se considera de que de 14 años para abajo, los niños, niñas o adolescentes que encuadran hasta los 13 años, no tienen el razonamiento como para poder establecer si lo que van a hacer o no van a hacer es correcto. Entonces, por eso le señala que arriba de los 14, aunque no podemos generalizar, ¿no? Hay adolescentes que han crecido con los padres muy estrictos y muchas veces que no hablan de cuestiones sexuales con los hijos. Entonces, están como ajenos a eso. Pero hay otros que sí, hay otros que a la edad de 12, 13 años ya han tenido una relación sexual. Entonces se supone que de 14 antes de los 18 años pues ya están más despiertos los patojos, ¿va? Ya saben a qué se meten, aunque no es así. Entonces, cuando se tiene relación, en el caso de dos, digamos, de una patoja de 16 años con un adulto, en la investigación se debe de verificar si existió el acuerdo antes de la relación sexual. Si existió un acuerdo, se supone que es una relación sexual consensual, acordada. Entonces ahí no procedería el delito de violación. Aunque le digo, es relativo, ¿no? Porque no podemos decir que una patoja de 15, 16 años muchas veces es manipulada por un adulto para tener relaciones sexuales. Licenciada, con una pregunta. Y cuando la persona es mayor de 20, 21 años y, por ejemplo, ¿verdad? Su jefe la está acosando. Sería bueno. igual. Es que ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, ahí lo que procedería es presentar una denuncia si solamente está en acoso. Ahí ya no es agresión sexual entonces, licenciado. No. Ahí ya cambia. No, ahí es el acoso sexual, es el estar insistiendo en algo sin que haya algo, ¿no? Acosando, coaccionando, te voy a despedir si tú no me das esto, no me das lo otro, no tener relaciones conmigo, no me das un besito, no me das un abrazo, no me tocas aquí, no te tocas allá.
Ese es un acoso que puede generar un delito de violencia contra la mujer, porque ahí sí hay una relación de poder, ¿no? Entre jefe y empleada. Pero una agresión sexual sí no, salvo que llegase a tocarla. Oh, muchas gracias. Bueno, Hola, Ligda. Solo tengo unas consultas. La primera es, ¿cuál es la diferencia en la tipificación de los delitos de violación y agresión sexual? ¿Qué es lo que lo hace distinto? Ese es uno. Y la otra es, digamos, con respecto a lo que mencionaba previamente, y es si dos personas menores de 14 años tienen relaciones sexuales, ¿qué procedería al respecto? Si una, en el caso de la muchacha quedara embarazada, por ejemplo. Bueno, dos preguntas nada más. bueno, la diferencia entre el delito de violación y de agresión sexual es que en el delito de violación sexual hay acceso carnal. En el caso de la agresión sexual no lo hay. Solo hay actos con fines sexuales o eróticos, pero no hay una penetración, a diferencia de la violación. Y en el caso de dos adolescentes menores de edad, pues se tendría que proceder de acuerdo a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, ¿no? Ahí hay un señalamiento posiblemente de violación, porque es menor de 14 años. Y si está embarazada, pues recordemos que no podemos casar ahora, ¿verdad? Hasta los 18 años. Entonces, generalmente, pues no generalmente, no me hagan caso. Yo la verdad que no he tenido un caso de esa manera, pero considero, yendo a la lógica, que tendrían que de alguna manera llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando pues va a haber un bebé. Tendría que llegarse a un arreglo entre las familias y ver cómo resuelven esa situación, porque o sea, aquí no es tanto sancionar a quién, sino más bien proteger el derecho de ese niño que va a nacer. Entonces se tienen que buscar los mecanismos para solventar esa situación. Digo una pregunta. ¿Qué pasaría cuando, o sea, con respecto al anterior problema que plantearon, cuando es perdón, ¿cómo se menciona? Cuando el patrón está acusando, ¿cómo se dice? Acosando, ajá, a la empleada. ¿En qué artículo se basaría en eso? Mire, pues puede ser un delito de violencia contra la mujer. Hay una falta, pero la falta yo creo que pues va a depender de qué tan grande es el acoso. ¿Ya? Ya no deriva de esto. No, lo que pasa que la agresión sexual es otra cosa. El acoso, o sea, para que se dé la agresión sexual, tiene que realizarse esos actos con fines sexuales o eróticos. Por ejemplo, que el jefe en determinado momento se le acercara a la empleada y se le empezara a pegar, ¿va? Que fuera incómodo para la empleada. Entonces, prácticamente ahí hay un contacto físico. Eso también va para las sirvientas, ¿no? O para cualquier muchacha trabajadora. Sí, de oficios domésticos, cualquier mujer que se vea pues de alguna manera acosada por cualquier hombre, puede ser el jefe, puede ser el empleador, puede ser un compañero de trabajo, cualquiera. Y en
¿Y para eso hay otra ley? ¿O en No. esta misma se basa? No, por eso le digo, habría que establecer los elementos que se dan en el caso. Si hay un contacto físico y el hombre o el sujeto activo está ejerciendo cierta violencia física o psicológica, porque a veces confundimos la violencia con los golpes, no. La violencia se puede manifestar de muchas maneras. Y una de ellas es intimidar o causar miedo a la víctima con el único objetivo de lograr el propósito. O sea, imagínense, hay jefes o hay patronos que vienen y, por ejemplo, encuentran sola a la empleada y vienen y la arrinconan ahí al baño y la zamba de tocar. Ese es... Además, aquí ya dejaría de ser acoso, tendría que ser agresión sexual. Ahora, el acoso, por ejemplo, que le dijera, mira, dame un besito, ¿no? Dame un besito, si no, te voy a correr, o te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Ese es un acoso. El estar insistiendo en algo, en estar de manera, aunque la está atormentando, hay algo psicológico también ahí, pero no ha llegado a ese toqueteo, ¿no? A tocar. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuamos con el artículo 174 que regula lo que es la agravación de la pena. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. Es decir, en el delito de violación y en el delito de agresión sexual le aplicaremos lo que es la agravación de la pena. En los casos, por ejemplo, número 1, cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Por ejemplo, el delito de violación lo hicieron 2 personas, entonces vamos a poner violación con agravación de la pena. Artículos, fundamento legal, artículos 173 y 174 del Código Penal. Si en la agresión sexual participaron 2 o más personas, el delito se tipificaría agresión sexual con agravación de la pena. Fundamento legal, artículos 173, 174 del Código Penal. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de libertad. Es decir, si se da esto, que la víctima sea un adulto mayor, esté en situación de discapacidad física o mental, o porque está privada de libertad o padece de alguna enfermedad que hace difícil su defensa, entonces, si se da la violación, el delito se tipificaría como violación con agravación de la pena, artículos 173, 174 del Código Penal. Y en el caso de la agresión sexual, pues es lo mismo, ¿no? Solo que el fundamento va a variar. El delito sería agresión sexual con agravación de la pena. Su fundamento legal, el 173 y 173 bis y 174 del Código Penal. Cuando el actor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva, es decir, hacer uso de la droga, del alcohol, para dársela a la víctima y que sea más fácil la comisión del hecho delictivo. Cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo, cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. 5. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela o sea el
es cónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Puede ser el papá, el hermano, quien tenga la custodia, el esposo, el ex esposo, el conviviente o exconviviente o uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Cuando a consecuencia de la conducta del autor produzca contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima. Y por último, cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Estos 5 numerales se van a aplicar como agravación de la pena a los delitos de violación o de agresión sexual. ¿Alguna pregunta? Sí, de hecho, el artículo 174, que hace referencia a la agravación de la pena, no constituye un delito en sí, sino más bien una agravación de la pena, ¿cierto? ¿O me equivoco? Hola. Aló, aló. Hola, oh, no se me escucha mucha. Ever, ¿me escuchas? Bien, bien, te escuchamos, compañero. Bien, te escuchamos. Entonces la dicta no tiene Creo que la ley. Ajá. Ahí sí la escucho. Ah, bueno, ahorita sí. Ah, bueno, Ahorita entonces sí. muy bien. Entonces el artículo 174, que hace referencia a la agravación de la pena, no constituye un delito en sí, sino más bien es una agravación de los delitos que previamente se mencionan en el título 3, ¿verdad? Sí, es una agravación de la pena señalada si se constituye lo regulado en el artículo 174. Muy bien. Estas agravaciones de la pena son acompañantes, no constituyen delito. Bien, entonces tengo otra consulta. Y es que, por ejemplo, pensemos en un gerente que está en una empresa, ¿no? Y que acosa a una empleada con actos con fines sexuales, por ejemplo, a lo largo de una semana. Y en la semana siguiente, por ejemplo, junto a un amigo, la violan. ¿Cómo lo tipificaría un abogado, así ya formalmente en ejercicio y, no sé, cómo lo tipificaría el delito en base a lo que ya vimos? Violación con agravación de la pena. Pero fueron, bueno, entonces sería violación más agravación de la pena y solo eso. Sí. No iría la agresión sexual que se cometió a lo largo de una semana, o sea, actos con fines sexuales. La pena de violación tiene mucho más que el delito de agresión sexual y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, entonces, bueno, eso sí, eso era también mi duda que tenía. Entonces se tipifica el delito que tiene más peso sobre el otro. Sí, o sea, ustedes no lo van a hacer así a la hora del examen, ¿no? Por cuestión de que están aprendiendo. Pero ya en la realidad, ya cuando ustedes estén ejerciendo, pues ahí tendrían ustedes que establecer qué delito pues es más grave y es más relevante para aplicar. En este caso, yo diría que es como un concurso ideal, ¿no? Se comete el delito de agresión sexual de manera continuada para poder obtener, al final de cuentas, el objetivo principal, que es el delito de violación.
¿Aplicaría el concurso de delitos acá entonces, licenciado? Sí, a la hora de que el juez lo determine, ¿no? Muy bien. Yo no, en los casos ahorita que estamos, que ustedes están aprendiendo una tipificación, están conociendo los elementos de cada delito para poder diferenciarlos unos con otros, pues a mí no me gustaría hablar de concursos, ¿va? Porque tiende mucho a confundir, aunque son cuestiones que están establecidas en nuestro Código Penal para ser utilizadas. Pero ahorita lo dejamos así a un ladito porque es complicarnos más. Imagínense ustedes si yo en un caso les pongo una diversidad de delitos y le digo van a aplicar qué concurso, me tienen que sacar la pena que hay que aplicar en cuanto a lo que señala cada concurso de delito. Entonces, es bueno tenerlo como conocimiento para que en un determinado momento lo apliquemos. A la hora de ejercer, cada uno va a ejercer, puede ser como abogado litigante, puede ser que trabaje en el Ministerio Público, puede ser que sea trabajador del organismo judicial, puede ser que sea defensor público. Entonces, cada quien lo va a ver de la perspectiva donde está en su momento, ¿no? De hecho, digamos, los jueces que empiezan a ver estos procesos generalmente no tienen nada que ver, bueno, condenan con una pena, pero no tienen nada que ver de la manera cómo van a aplicar esa pena, cómo van a ejecutar esa pena, porque ya es otro juez el que lo hace. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es analizar los elementos más específicos que nos tiren para algo, para un delito más especializado que para otro general. Por ejemplo, el caso que dice Ignacio, yo tipificaría violación con agravación de la pena, porque si aplico agresión sexual y posteriormente violación, ¿cuál era el interés de los tipos estos o de un tipo estar acosando a la mujer, a la víctima? El objetivo era violarla. Entonces, es como, por ejemplo, el que entra a una casa a robar. O sea, no entra a la casa a ver cómo está la casa. O si entra, mira los objetos que puede llegar a robar o que roba, ¿no? Pues el objetivo no es allanar la casa, el objetivo es robar. Entonces, eso es lo que muchas veces hay que analizar en los casos y ahí se dan los concursos. El concurso ideal en el caso de un allanamiento con un robo. Yo, cuando se da un allanamiento y un robo, yo tipifico robo. Cuando, por ejemplo, se utiliza un arma de fuego sin licencia, pero el objetivo no es cargar el arma de fuego sin licencia, sino robar o plagiar o cometer otro delito, se tipifica el objetivo que es el del delito, ¿no? El que anda un arma de fuego, que es delincuente, se dedica a robar. ¿Cuál es el objetivo de andar un arma de fuego? Intimidar a la persona para cometer el delito de robo. Y es un concurso ideal. O sea, el delito, la aportación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportiva sirve como trampolín para la comisión de un robo, ya sea teléfono celular, de moto, de lo que sea. Igual el allanamiento con el robo. ¿Alguna otra pregunta?